Amigos y amigas de su programa Mesa de Análisis Educación, bienvenidos al Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda Roberto Briones Jiménez, su anfitrión. Recuerde que está usted en sintonía de 1190 AM en radio, canal 42 en UHF o canal 74 en TV Cable. Estamos en todo el territorio nacional bajo nuestra propia señal. Este programa que hoy nos convoca va a ser un programa realmente importante en el sentido de que hemos invitado a uno de los profesionales que tal vez más conozca de la realidad educativa en el Ecuador. Me refiero al ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, que nos acompaña. Pedro, muchas gracias por estar aquí en tu casa. Gracias, Roberto, Sí. es un honor estar aquí. Pedro Aguayo fue nuestro rector. Fue rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entiendo que fue el rector más joven que ha tenido la Universidad Católica, Pedro. Además de eso, Pedro fue vicepresidente constitucional de la República del Ecuador y actualmente es el presidente ejecutivo de la Fundación Ecuador. Es una fundación ampliamente conocida en nuestro país y fuera de nuestro país, precisamente por todo lo que ha venido haciendo en investigación y en aporte a la educación ecuatoriana. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien y muy honrado de haber sido invitado a este canal que difunde un tema tan importante y vital para nuestra comunidad y la comunidad en el mundo entero, que es la educación. Así es. En este momento. Así es. Nosotros siempre hemos creído que el hombre está definido en términos de conocimiento. Muy bien, Pedro. Dime algo. En principio yo quisiera conversar contigo sobre el tema de ese trabajo maravilloso que hicieron conjuntamente con el Grupo Faro de Fundación Ecuador a propósito de el informe del progreso educativo del Ecuador. Con mucho gusto. Que es muy importante. Con mucho gusto. Ustedes presentaron aquí en esta universidad hace un poco más de un año un informe de ese progreso educativo a propósito del Plan Decenal de Educación. Presentamos aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el segundo informe, perdón, sí. Este fue una idea y un proyecto que lo veníamos analizando y acariciando hace mucho tiempo, porque desgraciadamente para conocer un fenómeno y especialmente un fenómeno como el educativo, lo primero y más importante es tener datos reales. Y los datos en educación, como en otros sectores, son bien difusos en nuestro país. Así que tuvimos que conversar con algunas otras instituciones nacionales, como Grupo Faro, algunas otras instituciones que estaban muy interesadas en la educación, y también conversamos con el programa de la Reforma Educativa para América Latina, PREAL, que tenía una iniciativa a nivel de varios países latinoamericanos que implicaba una metodología básica para medir el fenómeno educativo en cada país, y al medirlo con la misma metodología puede haber comparaciones, ¿verdad? Entonces PREAL trabajó con nosotros y efectivamente analizamos por segunda vez el sistema educativo ecuatoriano, y ese fue el resultado que hemos plasmado en este informe. Sí, porque en realidad no existen mediciones comparativas muy profusas, no existen, no estamos ni siquiera en el grupo que nos permita medirnos mundialmente con la famosa prueba PISA, ni siquiera allí estamos, ¿verdad? Así sale. Es decir, Ecuador no acudía a las evaluaciones internacionales. Tengo entendido que en los últimos tiempos ya ha comenzado a tomar esa decisión extraordinaria, ¿no?, de someterse a las mediciones internacionales para ver qué lugar ocupamos en términos relativos en el concierto universal. Correcto. En esa segunda presentación de la que tú hablas, que se hizo aquí en la Católica, me pareció muy interesante el análisis punto por punto que hicieron de las 8
afirmaciones del plan decenal. Así es, así es. Es obvio que no vamos a llegar, Pedro, a la universalización, al primero, siquiera, la universalización de la educación inicial, pues estamos como en 64%, 65%, y al 2015 no vamos a llegar al 100%. Así es. La segunda es la universalización de la educación básica, donde sí estamos mejor, ¿verdad? Así es. Creo que andamos por el 98, por ahí, 100% ya. En educación básica hemos sobrepasado la información del plan y la información también de los compromisos del milenio con Naciones Unidas, ¿no? En universitaria todavía estamos con problemas, pero nuestro problema básico, Roberto, está en la secundaria y en la preescolar. Es correcto. En la secundaria nosotros El bachillerato, Pedro. Bachillerato. Ajá. El bachillerato actual. En bachillerato nosotros tenemos una caída estadística brutal que llegamos casi al 60%, ¿ah?, de la población que debería estar, y en la preescolar estamos cerca del 20%, es decir, 1 de cada 5 niños tiene conocimientos básicos previos. Increíble, ¿verdad? El plan decenal en esos ítems no van a ser posible lograrlos. No van a ser posibles lograrlos. Ahora, ha habido algunas decisiones importantes en términos educativos, como es la evaluación. Antes solamente evaluábamos al estudiante a través de los exámenes, pero en este momento estamos evaluando ya también a los maestros y estamos también evaluando a los funcionarios que trabajan dentro del ministerio para ver cuál es su comportamiento, y eso creo que es un paso muy positivo. En eso sí han habido avances. En eso han habido avances. Como también creo que han habido avances en el mejoramiento de la infraestructura física por efecto de que los municipios además están apoyando en muchas partes el mejoramiento. Sí, yo creo que ha habido una mayor inversión en educación en términos cuantitativos, lo cual es muy importante, ¿no? Y esta inversión en educación ha ido fundamentalmente a la infraestructura básica, ¿no?, del gobierno nacional con el apoyo de los gobiernos locales. Pero todavía no llegamos a cumplir aquello que dice el plan decenal y el propio Plan Nacional de Gobierno, que es el 0,5% adicional del presupuesto año a año para educación. Claro, lo que significa que no vamos a llegar tampoco al cumplimiento del 6% del Producto Interno Bruto, como nos habíamos comprometido en el plan decenal. Así es. Y que tampoco es una utopía, porque muchos países se han impuesto ese desafío. Argentina al 2012 va a llegar al 6%. Hay una relación muy estrecha, Roberto, ¿no?, entre el esfuerzo, los países que han apostado a la educación y los países que se han desarrollado, ¿no? El caso famoso de los países asiáticos, los tigres asiáticos, son una realidad. Últimamente hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que se llama Trabajo Decente y Juventud en América Latina, que nos dice una conclusión muy, muy severa, y es que en América Latina la juventud está cada vez estimando menos la educación y el trabajo para mejorar su bienestar. Lo cual es terrible, porque de hecho va contra todas las investigaciones. Y además dice que esto se debe a la falta de calidad en la educación, que no compromete al estudiante. De acuerdo, porque ese es otro de los compromisos que tenemos con el plan decenal, el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, lo que tampoco lo estamos observando al 2015. Así es. Bueno, ustedes como Fundación Ecuador han hecho esfuerzos desde las ONGs, desde los compromisos sociales, y me consta, han hecho esfuerzos por aportar, no ahora, sino desde hace algunos años, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, las escuelas proactivas, tú recordarás de muy feliz. Es un proyecto donde incluso, ¿no?, toda la parte de concepción, tú nos ayudaste muchísimo en términos personales, y después estuvo ese proyecto dirigido por
otra persona que lo honró muchísimo, que es la licenciada Sandra Mendoza, Así es. actual directora de Acción Social de la Universidad Católica. Este es un proyecto que trataba, a través de la capacitación de las autoridades de las unidades educativas, de los maestros, de los padres de familia y de todo el entorno social de la universidad, a través de capacitarlos a ellos, tratar adelante y sacar adelante un mejoramiento en la calidad con el esfuerzo de todos, ¿verdad? Se realizó en 20 escuelas de la costa y de la sierra ecuatoriana. Fiscales. Fiscales, y además con la colaboración de una distinguidísima maestra a nivel internacional como era Margarita Mestoy de Sánchez, ¿no? Con ella trabajamos con la actual viceministra de Educación, también Mónica Franco Pombo. Mónica Franco Pombo, ¿no? Y realizamos un trabajo realmente muy esforzado durante 3 años, y esas conclusiones se las entregamos al ministro de Educación de ese entonces, el cual las sometió a sus departamentos técnicos y la aprobó, pero desafortunadamente por falta de financiamiento quedó hasta ahí nomás esa investigación. Y esta es una de las demostraciones palpables del aporte que hace la sociedad. Tan importante, Roberto, que el maestro fiscal, que al inicio de esta investigación estaba totalmente decaído, que no tenía entusiasmo, luego de estos casi 3 años de trabajo, se convirtió en autor de sus propios cuadernos de investigación y conocimiento. Perfecto. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento con Pedro Aguayo, y más de esto seguiremos hablando en el siguiente segmento, reitero, porque se trata de un tema apasionante. ¿Qué estamos haciendo por la educación ecuatoriana con un maestro? Estamos aquí con Pedro Aguayo Cubillo. Ya volvemos. Gracias.